ser considerado no un arte, principalmente por la función que cumple. Tiene una función específica, sobre todo la de albergar gente y ese tipo de cosas. Sin embargo, en la arquitectura también priva esa función estética enunciada por Jacobson, y hay mensajes de otro tipo. La función de la arquitectura va más allá. Vamos a ceder la palabra entonces a la doctora Catherine Ettinger. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Arquitectura y ha publicado varios libros sobre la teoría de la arquitectura y sobre la arquitectura moderna. Cabe destacar que ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 2. Doctora, adelante. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación de estar en una mesa con investigadores tan distinguidos. Es un poco difícil seguir de Mario Leo. Somos un poco más prácticos los arquitectos, entonces espero que no parezca demasiado simple lo que yo voy a decir a comparación de las consideraciones más elevadas de los filosóficos. Pero bueno, la mesa se llama Crítica y Creación y es un tema que mucho hemos estado platicando en los últimos días en la Facultad de Arquitectura en el marco de las actividades. Y ha sido muy interesante ver a los grandes, o entre comillas grandes arquitectos muy destacados a nivel nacional, llegar a presentar sus obras ante estudiantes que están muy compungidos ante la necesidad de crear y cómo crear, y a veces les preguntan, ¿y cómo le hago? Casi, ¿cómo le hago para crear así? Entonces creo que el tema, por lo menos para nosotros, viene muy bien en lo que nosotros hemos estado platicando esta semana. La crítica, desde luego, implica una evaluación, una identificación del valor de una obra. Y desde ahí, pues por lo menos en algunos ámbitos preguntamos que si es posible valorar una obra de arte, y pues mucha gente dice, no, pues es una cuestión de opinión. Desde luego que nosotros no creemos que sea así, ¿no? que sin duda hay elementos para valorar en el caso de las artes. Aquí, para organizar un poco mis ideas, me puse a reflexionar sobre el estado actual de la crítica en la arquitectura en el país y en el extranjero, y vemos que hay diferentes aprehensiones o diferentes formulaciones según los grupos. O sea, uno de los, para nosotros, el grupo de especialistas, pues va a valorar una obra y vamos a saber que ha reconocido cierto reconocimiento como una obra con innovaciones importantes, porque recibe el premio por un jurado conformado por otros arquitectos que también han recibido premios anteriormente, o amerita su publicación en una revista de calidad, donde un editor, también conocedor del tema, va a juzgar su valor. El segundo ámbito sería el ámbito del público en general. A diferencia, a lo mejor, de una obra literaria que pudiera ser de difícil comprensión, pues todo el mundo entramos a edificios y todo el mundo tenemos juicios e interacciones con esos edificios. Y en pocos casos coincide la visión del especialista con la visión del público. Y aquí el ejemplo más claro es este edificio, que fue un edificio rechazado por los especialistas y bien aceptado por la población en general. O sea, sería como un ejemplo muy obvio, pero podemos ir a muchos otros donde hay edificios que son icónicos, que de inmediato el público capta la imagen del edificio, lo valora, y a otros canónicos que requieren un conocimiento que permite descifrar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa es un poco también la diferencia entre la aprehensión del especialista y lo que es esta aprehensión del público. Y hay un tercer grupo que a lo mejor no consideramos como críticos, pero en el caso de los arquitectos, por lo menos, hay muchísima autopromoción. O sea, donde el arquitecto es quien a veces escribe un libro de teoría o escribe, en el caso, voy a ser un poco cruel, los arquitectos lo van a entender, pero en el caso de Peter Eisenman, que escribe unos textos verdaderamente difíciles o imposibles de entender, y
y que en algún momento que yo no entendía que hablaba de geometría topológica y arquitectura, y le pregunté a un físico matemático que conozco y me dijo que para él que eran sin sentido esas cosas, pero le han dado mucho caché al arquitecto y han ayudado mucho a colocar su obra como una obra de valor. Entonces lo que nosotros vemos a través de este tipo de crítica es que a veces lo interesante de un edificio no resulta de ser del edificio, no depende del edificio, sino que de la manera en que se presenta el edificio, cómo se puede enmarcar en una teoría, cómo se puede meter en algún contexto cultural, quién lo presenta, quién lo avala, y ahí depende del talento del ensayista, el que mejor escribe, el que mejor convence de que es un edificio que vale la pena. Y saqué el ejemplo de Eisenman, que supongo que los que no son arquitectos no lo conocen, pero justo revisando algunas cosas para esta participación, vi varios libros que decían es que sus edificios son muy mediocres y reciben mucha atención mediática por la misma promoción que hacen, ¿no? Esto también yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en otras disciplinas, la literatura. Entonces ya los arquitectos, para darle realce a una obra, se habla de analogía, de metáfora, y la ubicación del sujeto y una serie de cosas abstractas que alejan un poco la atención de lo que es el objeto en sí y que sí funciona. Entonces resulta que algunos de los edificios más sonados no funcionan. Quería nada más comentar que en Estados Unidos el número de revistas de arquitectura se ha reducido. Ha sido muy triste ver que hace 20 años había 3 o 4 publicaciones importantes y fueron desapareciendo. Prácticamente el Architectural Record es el único que queda. Y en este mismo lapso hemos visto surgir revistas en México, ¿no? El Arquime y Pitágora, es una revista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, como que vemos una creciente tendencia en México a escribir sobre edificios. Ahora, para llegar a la parte de la creación, dudé mucho de cómo ligar estas dos cosas. Creo que pensando en lo que se publica, desde luego lo que se publica, lo que aparece en las revistas, son edificios muchas veces fotogénicos, de imágenes fácilmente recordables, y edificios de inversiones grandes. Y creo que se distorsiona mucho la idea de qué es lo que de qué se debe estar preocupando el creador, el arquitecto que está proyectando. Las láminas de fotografías van a mostrar un edificio terminado, perfecto, pero no muestran el proceso, los detalles, las dificultades. Hay una sobrevaloración, considero yo personalmente, de lo novedoso y muy poca atención a la calidad en el diseño, a la escala que sea. Entonces, por lo menos yo que ando en la docencia, me cuesta mucho trabajo lograr que los estudiantes entiendan que proyectar o que sus metas no deben de ser llegar a la portada de una revista o hacer un Guggenheim para Bilbao o algo parecido en Coliseo, como un alumno me propuso alguna vez, sino que de hacer las cosas bien, que no, una obra no tiene que ser grande para ser grandioso, ¿no? Y creo que la crítica en el caso de la arquitectura sí ha distorsionado mucho la idea de lo que debería de ser la arquitectura, en donde lo único que quedan son imágenes y no vemos las ideas que dieron lugar. Entonces el estudiante o quien vea una revista va a ver un edificio muy llamativo, pero no sabe los 20 años del proceso que llevó al arquitecto a llegar a eso. Entonces piensa que únicamente se trata de escoger una forma. Muchas gracias por su atención.